Amigos y amigas de la Ciudad de México, les invito a que me conozcan. Soy Dante Figueroa Galeana, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, en donde me he dedicado durante 23 años a la enseñanza para formar ingenieros. Tengo estudio de posgrado en la Universidad de Toulouse en Ciencias de la Educación y en la Universidad de la Sorbona en Economía. También cuento con estudios en Planificación de la Educación en el Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO. Apóyame con tu firma electrónica para alcanzar la candidatura presidencial y devolverle a México su grandeza. Sí, buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso en este miércoles de enero 17, donde hablaremos sobre un tema muy importante a nivel nacional, que es las dimensiones del medio ambiente social y económico en México. Para ello nos acompaña el ingeniero Dante Figueroa Galeana. Buenas noches, mi estimado Dante. Marco. Bienvenido y gracias por estar aquí presente para escuchar las propuestas que tienes para mejorar este México lindo y querido. Con mucho gusto. Dante Figueroa Galeana es aspirante a candidato independiente por la presidencia de la República. Él es académico y doctor honoris causa social y humanitario, ingeniero electricista por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ESIME, del Instituto Politécnico Nacional, en donde se ha desempeñado como académico desde 1995, ahora ya jubilado, ¿verdad, mi estimado Dante? Sí, recientemente, alrededor de 5 meses. Qué bueno, pues felicidades, pero eres incansable, ya sigues en otras actividades como esta, que es la política. Precisamente porque el país tiene muchos retos y pues hay que enderezar la brújula. Perfectísimo. También has desempeñado como graduado de máster en estudios pluridisciplinarios sobre América Latina. Posee una especialidad en educación, formación e inserción recibida en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Toulouse, en Francia. Se formó dentro de la UNESCO, el Instituto Internacional de Planificación de la Educación. Realizó estudios de doctorado en Economía en la Escuela Doctoral de Europa, Latinoamérica, adscrita a la Universidad de la Sorbona de París, en su Instituto de Altos Estudios sobre América Latina, bajo la dirección científica del doctor Christian Assayas. Es conferencista en educación y modelos de desarrollo. Pues bienvenido, mi querido Dante, muy distinguido egresado politécnico. Y que empezaría yo por hacer un poquito de historia referente al tema de cómo un académico egresado del Instituto Politécnico Nacional inicia un proyecto para aspirar a ser candidato independiente a la presidencia de la República en estas elecciones de 2018. ¿Qué es lo que te motiva, mi estimado Dante? Bueno, en principio que el sistema haya abierto la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda aspirar, como lo dice la Carta de nuestra Constitución, Sí. que cualquiera pueda aspirar a la presidencia de la República. El inconveniente que se presentaba es que pues nuestro sistema, el poder emana de los partidos y realmente pues es muy difícil penetrar a un partido si no perteneces a una élite familiar de familias de poder, personajes pues que tradicionalmente han estado en la política y nosotros los académicos pues solamente vemos pasarlos. Entonces, pero nos preocupa mucho la problemática nacional, como a todos los mexicanos. En particular hay lo más preocupante para mí y lo que más me motivó es que
no hay que ocultarlo, no sé por qué los políticos no lo dicen. La verdad, estamos muy cerca de una catástrofe, yo así le llamo, de la contaminación ambiental. Me motivó mucho eso porque pues vemos todos los días en internet cómo salen fotografías y dicen que miles de toneladas diariamente de basura van directamente a los cuerpos de agua, a los arroyos, ríos, lagos y directamente al mar. Eso es muy preocupante porque también me di cuenta, por ejemplo, que el lago de Chapala ya está muy contaminado, por dar un ejemplo. Ya los peces pues, se están extinguiendo. Y en el mar hay veces que aparecen miles y miles de peces muertos. Y la explicación es muy fácil. Sabemos que no solamente la basura va a dar al mar o a los lagos, van también los líquidos tóxicos. Entonces, pues, estamos acabando con la naturaleza. ¿Y qué le vamos a dejar a la niñez, a los jóvenes y a las futuras generaciones? Eso es lo que me preocupó mucho. Y dije, bueno, esto solamente podemos, para corregir, revertir o al menos detener el daño, solamente lo vamos a hacer la sociedad civil desde el gobierno. Porque lamentablemente los políticos, no voy a decir más, pero pues no les ha interesado realmente. Este problema hay que revertirlo, ya no hay tiempo. Lo que tardó miles de años en conservarse limpio, en 40 años lo estamos destruyendo. Las actividades humanas no se detienen y claro, tiene una lógica. Los que más contaminamos son los que vivimos en las ciudades porque crecieron demasiado. En 1940 éramos cerca de 20 millones de habitantes en México. Se multiplicó 5 veces, ahora somos 123 millones y medio de habitantes en el país, pero concentra la Ciudad de México y la zona, el cinturón, que es la zona metropolitana, pues la mayor población, ¿verdad? De las poblaciones más grandes del mundo. Y eso genera mucha contaminación, sobre todo las aguas negras que van a descargar directamente a los ríos, al mar. Y hay que parar eso, hay que frenarlo. Yo me comprometo, Marco, que si la sociedad me da la oportunidad, ahora en mi caso son las firmas electrónicas, inmediatamente invertir lo que sea necesario para salvar a las futuras generaciones. Invertir como nosotros somos ingenieros, sabemos cómo. Así es. Vamos a construir en el Politécnico, los institutos tecnológicos, las universidades, está el conocimiento, y vamos a construir plantas industriales para industrializar la basura, reciclar el plástico, el cartón, los metales, todo. Y vamos a dar empleos directos, 300 directos y 900 empleos indirectos, de manera que este programa, si lo extendemos a todo el país, va a resolver el problema del empleo. Y mencionaste algo muy importante, mi estimado Dante, la contaminación de las aguas a través de líquidos tóxicos. Las plantas industriales requerirán necesariamente plantas de tratamiento que sirvan aguas ya con cierta calidad a los afluentes. Desde luego que ya hay la tecnología, ¿verdad? Tenemos que pues hacer que se cumpla la normatividad, las normas. Inclusive llegar a, estoy pensando, si la sociedad así lo demandara, crear la policía ecológica para poner orden. Ya no hay tiempo. Si no, los niños, los jóvenes y las futuras generaciones comenzarán a morirse, porque igual que los peces también, el agua también nos puede matar. El agua ya envenenada. Sí, de hecho hay mantos, ya mantos freáticos y mantos de donde se extrae el agua para consumo humano, ya con grados muy importantes de contaminación. Ese fue el primer motivo que me dio el valor para buscar la presidencia de la República. Pero además vamos a solucionar el problema del desempleo, porque todos los jóvenes van a ganar muy bien, se van a requerir muchos ingenieros, contadores, economistas, químicos, técnicos, obreros, y se resuelve el problema del desempleo. Muy bien. Entonces, la educación, la ecología, la educación
y el empleo, digamos, son ejes importantes de tu programa de Sí, trabajo. bueno, exactamente. Bueno, eso fue la parte ecológica, pero también tenemos la tecnología para reducir bastante también la contaminación del oxígeno en las ciudades. También podemos resolverlo, los ingenieros, hay la tecnología. Pero el otro asunto de la educación pues ya nos lleva a la dimensión social. La dimensión social, bueno, es la educación, la vivienda, el empleo, la nutrición, la seguridad, etcétera. Entonces, pero lo que más también me ha preocupado es que vemos que en un país tan poderoso como México, que tiene todas las riquezas del mundo, que es la 14ª potencia económica del mundo, a pesar de tanta pobreza que hay. Los europeos le llaman, principalmente los franceses, a nuestro país le dicen el dorado. Entonces, pero es un país con grandes desigualdades sociales, mucha pobreza y pocos ricos. Me interesó, en principio, como yo recibí una formación en la UNESCO, lo acabas de decir, el Instituto Internacional de Planificación de la Educación, a mí me enseñaron a elaborar proyectos de desarrollo de la educación en la UNESCO, y cómo planificar la educación, inclusive cómo transitar de un país en vía de desarrollo hacia un país desarrollado. Y eso solamente nos lo va a dar invertir en la inteligencia, en la educación. Entonces, investigué y me di cuenta que hacen falta muchas escuelas para preescolar. Entonces, hay que darle la oportunidad a todas las niñas, pero una de las deficiencias que tenemos, por lo cual la educación no funciona en México, es la nutrición, Marco. Si te vas a Guerrero, yo soy de Guerrero, tú eres de Oaxaca, y Chiapas, lo que está causando mucho daño ahí es que los niños no se alimentan bien. Y en países avanzados, yo tuve la oportunidad de estar casi 10 años en Francia, lo primero que hace el gobierno es darle una buena alimentación a los niños, es más desde el vientre, con micronutrientes. Entonces ellos fijan eso, se fijan en resolver ese problema y en México no lo hemos hecho. Y no solamente eso, Marcos, sino hasta la universidad. Yo lo viví porque cuando estaba en la Universidad de Toulouse me daban la mejor alimentación, la mejor comida, el mejor desayuno, la mejor comida, con 14 pesos. Entonces, el Estado está financiando la nutrición y todos pues se alimentan muy bien, hacen deporte, tienen muy buen rendimiento en cuanto a los resultados escolares, pero es por eso. Los maestros son de excelencia, ganan mejor, ganan bien, realmente son unos profesionistas. Y eso pues también me animó porque tenemos que corregir, tenemos que invertir en educación. La UNESCO dice que por lo menos el 8%. Actualmente vi la estadística reciente y andamos en 5.5 de inversión por parte del Estado. Entonces necesitamos por lo menos empezar al 8% de inmediato en este mismo 2018 y subirlo al 9%, al 10% para poder emparejarnos. El problema de la educación es muy grave. Los jóvenes en México, los que ingresan al medio superior, solamente es el 42% y el 38% pues está fuera de las oportunidades. Entonces es muy grave para poder alcanzar el desarrollo. En el nivel superior solamente el 33% tiene acceso a la educación superior. Y eso todavía es más grave porque son los que van a generar la riqueza, los que van a tomar el control del país en adelante. Entonces tenemos que invertir en la inteligencia, de la oportunidad de la juventud y formarlos también pues para que produzcan y sobre todo pues con el amor a la patria, ¿verdad? Muy bien. Ahora mencionabas sobre el tema educativo. Aquí los docentes pues deben estar comprometidos con su quehacer de educar verdaderamente. Pero esto lo tocamos, vamos a una pausa y regresamos. Con mucho gusto.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, mi estimado Dante, pues nos quedamos en el tema de la educación de calidad con compromiso tanto de los docentes como de los educandos. Bueno, tocaste un punto muy importante, ¿sí? La calidad de la educación. Bueno, la calidad de la educación remite a 3 dimensiones. Eso me lo enseñaron a mí en la UNESCO. La calidad de los recursos humanos y los materiales y equipos disponibles para la educación. La segunda dimensión es el proceso, es decir, la enseñanza, cómo enseñar y qué enseñar. Y la tercera dimensión son los resultados esperados. Entonces, bueno, pues en primer lugar los recursos humanos deben ser de calidad y eso remite en principio, pues, en primer lugar a los maestros. Pero para que un maestro sea de calidad... Permíteme, porque creo que hay fallas técnicas. Hubo algunas fallas técnicas, mi estimado Dante, de un minuto. ¿Por qué no repites lo que nos estabas comentando? Referente a... nos quedamos en los ejes para la calidad. Bueno, la calidad de la educación tiene muchas dimensiones, sí, pero principalmente remite la calidad del recurso humano. Okay. En nuestro caso, el más importante es el maestro, sí, y el alumno, ¿verdad? Bueno, pero
La dimensión principal es la calidad del recurso humano, los materiales y equipos disponibles para la educación, es decir, bueno, la calidad de la infraestructura escolar, por ejemplo, las nuevas tecnologías, todo lo que eso implica ya ahora. Y la segunda dimensión refiere al proceso. El proceso es la enseñanza, es decir, el maestro tiene que tener una formación académica en las disciplinas que va a enseñar, pero también una formación pedagógica y didáctica, cómo enseñar las disciplinas. Entonces, la calidad remite del maestro, pues, a que el maestro tiene que tener el dominio de la enseñanza, el dominio de las materias que va a enseñar y cómo enseñarlas. Por ejemplo, las matemáticas. Para tener mejores resultados. Para tener mejores resultados. Eso es el proceso, ¿verdad? Pero el proceso también, bueno, ¿qué vamos a enseñar? ¿O qué vamos a enseñar las ciencias? Claro. Pero también remite a qué modelo vamos a utilizar en la enseñanza, desde el preescolar hasta la universidad. Y ese modelo no ha variado mucho. Es el modelo constructivista de Jean Piaget, y eso remite nada menos que pues, asimilar la enseñanza, el conocimiento, acomodarlo en nuestro sistema, en nuestro cerebro, el conocimiento, y ir construyendo el conocimiento. Entonces, ese es el constructivismo, por eso se llama constructivismo. Y la pedagogía, bueno, remite cómo enseñar las matemáticas, por ejemplo, la pedagogía, más bien la didáctica de las matemáticas. Entonces, los maestros tienen que ser especialistas en eso para que sean de calidad, cómo enseñar las matemáticas. Además de tener el dominio y cómo enseñar las matemáticas. Y la profesionalización, pues es precisamente ser un maestro de calidad, tener esos dominios, pero también antes de terminar, hay que iniciarlo en la práctica al maestro. Y con el tiempo se va perfeccionando. Y para que sea un profesional de la enseñanza hay que darle las oportunidades de que alcance los beneficios de un maestro de alto nivel, pero a través del mérito. No hay que castigarlo, hay que darle las oportunidades para que se forme el maestro a todo lo largo de la vida. Es decir, que tenga una especialidad en matemáticas, que se siga formando en una maestría, en un doctorado, que escriba apuntes, libros, publicaciones, etc. Y eso lo va a ir enriqueciendo y eso va a hacer que siempre conserve su plaza. No tenemos por qué correr a los maestros, al contrario, hay que darles las oportunidades. El aprendizaje de los alumnos remite, pues en primer lugar, a que tenga desde el origen una buena nutrición. Y en segundo lugar, bueno, el origen familiar. O sea, no es lo mismo los que ya tuvimos la oportunidad de haber cursado en el Politécnico, en nuestro caso, y formados, estar trabajando en la industria, en el Estado, en el gobierno, a otras familias que carecen hasta de lo indispensable, que es la buena nutrición. Entonces no van a tener el mismo rendimiento. Entonces tenemos que, y yo lo que haría como presidente de México, darle nutrición desde el vientre a las mujeres, micronutrientes. Darle nutrición a la niñez desde preescolar, secundaria, bueno, y también en el nivel superior, medio superior y superior. Así es, al menos yo que estudié en Francia, así es allá. Muy bien. Ahora, también el comentario de la vinculación de la escuela con la industria para que quienes ya estén a un nivel productivo puedan empezar a producir. Bueno, sí, tocaste un punto muy importante. Miren, bueno, en Europa hay dos modelos, ¿verdad? Uno que es estancias prácticas. En Francia estás, antes de salir de la escuela, 9 meses en la industria o en el sector productivo en general, y estás adquiriendo, según la carrera. Así es, das un informe y cuando vas a presentarte, a titularte, participan los académicos que están en colaboración con la industria
y viene el representante que lo recibió en la industria y son los que lo examinan y terminan dándole el título. Se llama estancias prácticas. Pero hay un modelo que ha penetrado mucho ya también, que viene de Alemania y que también en Francia lo han acogido muy bien, que se llama el modelo dual alemán. Este modelo dual alemán consiste en la alternancia entre la escuela y la industria. Okay. Es decir, estás estudiando, la teoría la pones en práctica. Okay. Pero también hay que escuchar a la industria. ¿Qué ingeniero requieres? ¿Qué economista requieres? Y entonces de esa manera hay un equilibrio entre la formación y el empleo. Muy bien. Pero todavía más allá van. Más bien podríamos decir que se da una relación estrecha entre la formación y el trabajo. Correcto. Es la vinculación completa. Es la vinculación completa entre la escuela, entre la formación y el empleo, vamos. Ahora, esto hará profesionales más, digamos, entrenados para producir. Sí, le llaman que alcanzas al menos en ese tiempo un mínimo de profesionalización o más, claro, un mínimo de calificación. Eso es. Sí, ya no sales directamente a darte un tope, no te lanzan al mundo del mercado laboral y sin no sabes qué hacer, sin experiencia. Y eso. Todavía más allá, las universidades tienen plataformas de lanzamiento, es decir, antes de salir te preparan, te ponen en contacto, eso se le llaman acompañamiento al mercado laboral, te llevan de la mano y te insertan al mercado laboral. Previa ese entrenamiento que tienen con la vinculación, ¿no es así? Sí, bueno, le llaman un programa que le llaman inserción profesional. Eso es. De la escuela al trabajo. Perfecto. Ahora, bajo ese esquema, digamos que tendríamos que hacer una especie de revolución educativa en el país. Sí, se puede hacer. En México, de hecho, yo he criticado al sistema. A México no ha llegado de verdad la revolución de la educación. Porque, ¿qué es la revolución? Es un cambio radical. Sí, eso es. Entonces, no se ha dado un cambio radical en México. ¿Qué se requiere? Se requiere, desde luego, pero hay que planificarlo. A mí me enseñaron en la UNESCO a planificar la educación. ¿Cómo se planifica? Bueno, en primer lugar, necesitamos saber cuántos niños vienen. Entonces, si el siguiente año, o en este año, tenemos que atender 1 millón de niños que ingresan a los 2 años al preescolar, pero no hay maestros, hay que prever y empezar a formarlos, anticiparnos a esa demanda social. Maestros, infraestructura. Sí, en este caso serían maestras, formarlas, crear también, construir la infraestructura y recibirlos, pero también nutrirlos. Eso es. ¿Sí? Así se planifica. Luego, ¿cuántos van a ingresar al nivel siguiente? ¿Cuánto? Y así por cada nivel hasta la universidad. Y de esa manera estamos planificando prácticamente llevar a nuestro país al primer mundo. ¿Sí? Del preescolar hasta la universidad. Y aparte... ¿Eso nos llevaría a una generación, 2 generaciones? Bueno, se planifica yo creo que, mira, pues sí se llevaría un tiempo, desde luego, yo creo que son proyectos de mediano plazo y largo plazo, así es. Pero bueno, como tenemos prisa de desarrollar, tenemos que aprovechar lo que ya tenemos avanzado, ¿sí? O sea, yo creo que hay que aprovechar en el caso de las universidades la experiencia de cada universidad. Yo me he enterado que casi todas están muy endeudadas. Hay que sanear a las universidades, aumentarles el presupuesto y pedirles a cada una de las universidades que nos entreguen un proyecto de nuevos campus que van a emplear para dar acceso a toda la juventud que no puede lograr ingresar. Pero no solo eso, tenemos que formar a los maestros calificados que van a estar recibiendo. O sea, una revolución educativa nos va a llevar también a que muchos jóvenes que se interesen, que tengan vocación por la docencia, pues les demos oportunidad de enseñarlos, preparemos y sean grandes maestros de calidad y se sigan formando y el mérito sea su formación, la profesionalización que ya hablamos hace rato, cómo llegar a la profesionalización y también que estén bien pagados. Todo eso requiere inversión. Requiere inversión, tenemos que invertir
De inmediato, yo creo que lo mínimo el 9%. Sí, porque tenemos que construir la infraestructura universitaria de cada universidad, ¿sí? Aprovechar a los maestros y no correrlos, aprovecharlos. Por ejemplo, en las normales, ¿cómo vamos a correr a la materia prima, a los maestros? Vamos a capacitarlos y vamos a formar más para poder emparejarnos con ese gran rezago que hay. Eso es. Ahora hay algo muy importante en nuestro contexto, digamos, continental, con América Latina, Latinoamérica, que es nuestro contexto. ¿Cómo estamos comparados? Pues precisamente, antes México era el ejemplo líder de América Latina. ¿Antes cuánto? Bueno, estamos hablando, digamos, yo recuerdo que era un niño, se hablaba de que... ¿De los 50s, 60s? Pues de los 60s todavía, cuando Adolfo López Mateos, yo recuerdo, yo era un niño. Sí. Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría era un hombre que le gustaba tomar el liderazgo y México era ejemplo. Pues felicitamos a Echeverría, cumple 96 años. Cumple 96 años, ¿verdad? Bueno, pero ahora nos da vergüenza, a mí sinceramente, ver que mejor Chile nos supera en educación. Nosotros estamos dando, y eso que el presidente actual elevó los ingresos para la enseñanza superior, resulta que pues andamos en 33% del ingreso de jóvenes. En cambio, en Chile andamos alrededor del 73%. Más del doble. Sí, te vas a Argentina en 76% y lo que es Brasil el 78%. Entonces hay menos ninis en esos países que en México. Es probable que, bueno, al menos tienen más oportunidad de prepararse, ¿verdad? Sí, pero porque los ninis son los que ni estudian ni trabajan. Bueno, pero eso viene, ¿de dónde viene la cuestión de los ninis, verdad? Es el mismo problema, ¿verdad? Que no hay oportunidades para la juventud. Claro. Tocaste un punto. Yo lo que haría para los jóvenes, que no me gusta que les digan ninis, porque no tienen la culpa. Claro, obvio. Ellos, yo haría ahí un programa especial, un plan de formación. ¿Técnica? Pues más bien una formación capacitación, pero más allá de la capacitación, ¿verdad? Ajá. O sea, hay que darles una formación integral. Okay. O sea, implementar aquí el plan, el modelo alemán precisamente, que vamos a estarlos enseñando, pero de acuerdo a lo que requiere el sector económico. Exacto. Por rama de actividad. Bueno, ¿qué se quiere el sector de la industria automotriz? Pues requiero 500 técnicos automotrices, los vamos a preparar y los vamos a insertar directamente con el sector productivo de esa rama de actividad. El sector eléctrico, lo mismo. El sector, bueno, vámonos al sector comercial. O agrícola. Ándale, tocaste un punto. El sector productivo, ¿verdad? También, que ahí también hace falta hacer una revolución, ¿verdad? De la revolución verde. Así es. Que eso lo inició Luis Echeverría, iba muy bien, pero después se vino abajo. Ese punto lo podemos tocar cuando hablemos de la dimensión económica. Muy bien. Ahora, para entonces terminar con el tema educativo, pensemos que la educación es la gran oportunidad, sobre todo cuando un país como nosotros tiene un gran bono poblacional. Sí, mira, se está desperdiciando y si esta generación la dejamos ir, ya no la vamos a recuperar. Claro. Entonces el país ya no podrá tener un crecimiento económico, como lo dicen algunos aspirantes oficiosos, que bueno, vamos a crecer, aspiran al 3%. No, eso no. Nosotros podemos aspirar al 7 y al 10% como lo hace China. Eso es. Pero ¿cómo? Hay que formar a los jóvenes, claro. Son los que van a producir la riqueza y ellos se van a sentir satisfechos porque les estamos dando la oportunidad de que se formen y de un futuro mejor. Muy bien, Dante. Entramos al tema económico en el siguiente corte. De acuerdo. Adelante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, mi estimado Dante, estamos regresando al último bloque de esta muy interesante charla, sobre todo con el conocimiento que tienes sobre el tema educativo, que es realmente apasionante. Estábamos comentando sobre el Instituto Politécnico Nacional, mi estimado Dante. Tú que has vivido de cerca esa gran institución, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en primer lugar, pues estoy muy agradecido a mi instituto, me dio todo. Me dio la oportunidad de becarme a la Universidad de Toulouse principalmente. Y bueno, yo le tengo un gran agradecimiento a mi institución. La quiero mucho y lo único que deseo es que esté a la par de las grandes instituciones del mundo. ¿Qué se requiere? Bueno, en primer lugar, yo creo que nuestro instituto tiene que tener un mejor presupuesto, pero dirigido por proyectos, para que no haya fugas. En primer lugar, tiene que extenderse más hacia toda la República para formar jóvenes y darles las oportunidades, que ya no queden afuera los 80,000 que quieren ingresar, para que se direccione y realmente esté atendiendo a la demanda social de la nación, la demanda social joven. Para eso fue creado, ¿no? Así es, y dar las oportunidades.
para que se formen, pero también dar oportunidades a nuestros docentes. Yo acabo de recién dejar la institución para meterme en esta actividad política y pues yo veo que nuestros compañeros maestros tienen 30 años o más esperando el tiempo completo, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy grave que está pasando en la institución y hay que emparejarlos, ¿no? Y además, ¿qué hace falta? Pues darles oportunidades para que se formen los maestros, en la parte académica, en la parte también pedagógica. Ahora, ¿se requiere mayor presupuesto para desarrollar tecnología, innovación, investigación? Desde luego, tocaste un punto muy importante. Bueno, en primer lugar, digamos, en segundo lugar, pues tenemos que emparejarnos con otras universidades, ya por lo menos con la UNAM. O sea, la UNAM nos rebasa en gran número en investigadores. Tenemos que formar investigadores en el Instituto Politécnico Nacional, más presupuesto para eso. Tenemos una falla muy grande, no solamente de nuestra gran institución, que es tecnológica, de que tocas un punto que se llama la innovación. La innovación es una palabra que la escuchamos mucho, pero ¿qué es la innovación? Bueno, la innovación remite pues a innovar, a transformar, reinventar o inventar. Lo que hacen los países avanzados, le dan una gran importancia a esa palabra innovación, al grado de que hay escuelas superiores de innovación. En toda Francia hay escuelas superiores de innovación. Y ahí es donde se hace la revolución industrial realmente. Y en nuestro país pues no ha llegado la revolución industrial. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, primero nos enseñan a hacer un esbozo de lo que tú quieres inventar, reinventar o innovar. Por ejemplo, dice, bueno, este producto ya pasó de moda, hay que reinventarlo. Tú haces un esbozo y después lo pasas a una computadora asistido por computadora, les das las dimensiones, los colores, haces el diseño de todos los compuestos que lleva y las aleaciones con las cuales se va a construir ese producto. Ya lo diseñaste, después pasas a un modelo de prototipo. Este modelo de prototipo, una vez que ya ha sido probado y cubierto con la normatividad, será lanzado al mercado las veces que tú quieras. En producción en serie. En producción en serie. Muy bien. Y ahí es donde se da, bueno, realmente la ganancia. Claro. Y será competitivo a nivel mundial. Así es. Y lo vas a lanzar a todo el mundo. Así es. Y todos los países, por eso, los países avanzados, el 80 y 90% de la ganancia viene de la tecnología. Es la innovación. Es un punto muy importante que tocas. Pero la innovación, Marco, perdón, no solamente va al producto, también se dirige al proceso y al procedimiento. Es decir, vamos a innovar el proceso porque vas a producir miles o millones de veces un producto. Entonces tienes tú que ver la manera de que sea rápido, preciso y eficiente. Sí, así es. Eficiente y que tenga todas las condiciones de Más calidad. bien, que tenga la calidad necesaria. Sí, la calidad necesaria y te remites al justo. Y el precio. El precio, calidad. El justo a tiempo. Así es. Cero desperdicio. Exacto. Justo a tiempo. Mayor productividad, elevar la productividad y con eso es la ganancia. O sea, exactamente. Entonces, nuestro instituto fue diseñado para ser vanguardia en educación tecnológica. Exactamente. Yo lo que haría, sinceramente, reforzaría esa parte. Yo diría que se debe crear la carrera de ingeniero en innovación para apoyar realmente a la industria para lo que se creó nuestro instituto por el general Lázaro Cárdenas del Río. Que nuestro instituto esté a la vanguardia, al igual que los institutos tecnológicos de Europa. Y de Norteamérica. Y de Norteamérica también, sí. No, y podemos llevarlo adelante. Yo me comprometo a apoyar a nuestro instituto para que se dé ese paso
y también en la innovación, en la investigación científica. Perfecto. Ahora, todo esto nos lleva a un desarrollo económico. Desde luego. Un modelo económico. Sí, sí, sí. Ese modelo vendría a apoyar pues a un modelo económico que, precisamente estudié los modelos económicos, he estudiado el modelo actual que remite a su fundador de esta teoría, de esta doctrina, que fue de un norteamericano de origen judío, Milton Friedman. Hablamos del neoliberalismo. Neoliberalismo o monetarismo, también le llaman. Correcto. Sí, y es el modelo que primero lo implantaron en Chile, en la época de la dictadura de Pinochet, y después lo trajeron a México. Y que realmente pues ya la sociedad mexicana ya no la aguanta, ya no la queremos. Nos ha empobrecido, el campo ya no produce, no es posible que estemos importando granos, ¿verdad? La gasolina, pues también ya el pueblo pide que sea aquí para que baje de precio. No sabemos a qué intereses se van a afectar, pero primero está la nación, pero está nuestro pueblo, ¿verdad? El modelo, mucha dependencia tecnológica y económica, ¿no? Tenemos esa dependencia, sobre todo de los Estados Unidos, de todos los países avanzados. Tenemos que ya implementar, ya se estaba haciendo en México antes del neoliberalismo. Acuérdate que era la política de sustitución de importaciones. Y entonces empezó México a tener un crecimiento económico hasta el 7%. Se implanta el modelo económico neoliberal. Y va para abajo. Y no ha podido tener crecimiento económico en nuestro país. Históricamente, ¿cuándo llegamos al 7% y cuándo se implementa, qué años y resultados? Bueno, el crecimiento económico lo tuvimos hasta los años 80 más o menos. Posteriormente, pues ya comenzaron las crisis económicas en nuestro país, comenzó a abrirse México hacia el mercado mundial, las empresas multinacionales son los que dictan las políticas económicas. Así es, y se instalaron en México, comenzaron a instalarse. No es malo porque, hasta donde sé, nos dan cerca de 6 millones de empleos. Pero no es malo. Pero no siempre bien pagados. Bueno, es una de las malas políticas que pues han mantenido los bajos salarios. Eso ya no debe ser. Tenemos que ir a la realidad. Pues sí, el mexicano, nosotros tenemos, si no nos alcanza, pues tenemos que buscar otros ingresos. Viene la mujer al quite, nos tiene que apoyar. Y se descuida la familia. Se descuida la familia. No nos alcanza eso ni para los alimentos, ¿no? Entonces tenemos que revisar eso muy seriamente y enderezar esa situación. ¿Qué modelo propones? Bueno, hay un modelo que ha funcionado en Canadá principalmente. Ellos se dieron cuenta que tenían que invertir en la inteligencia y cómo comenzó a entrar en boga la teoría del capital humano de Becker en los años 64, y ellos se dieron cuenta y tuvieron que invertir inmediatamente, doblaron el presupuesto de 4.4 a 8.8, y Canadá comenzó a superarse y ahora es la séptima potencia del mundo. Entonces tenemos que hacer lo mismo en México, invertir en la inteligencia, y el modelo que nos permite es un modelo keynesiano que no se opone al neoliberalismo, pero lo único que hace muy bien es lograr la redistribución de los ingresos por medio del empleo bien pagado. ¿Y cómo se hace eso? Él aconseja que hay que bajar los intereses. El modelo neoliberal lo que nos ha llevado a endeudar al país, pero tenemos que pagarlo a esa deuda. Dice, ¿quién lo va a pagar? Bueno, pues los cautivos, nosotros, los que pagamos los impuestos, el pueblo. Y el pueblo ya no aguanta. O sea, ya hay resistencia, lo estamos viendo. Entonces, el modelo neoliberal, cada vez que endeuda al país, ¿quién lo va a pagar ese endeudamiento? Pues el pueblo. Y el pueblo ya no quiere, ya párenle. Entonces, tenemos que bajar los impuestos al 10% del IVA, bajar otros impuestos también del impuesto ISR, impuesto
sobre la renta. Y bueno, y aumentarle que las empresas también nos apoyen. Por ejemplo, se dice, todo el mundo lo dice, que la industria minera nada más está aportando el 1.8% y se lleva todo el producto. Que está llevando la riqueza del país, del oro, la plata, todo. Entonces eso ya las empresas canadienses, las chinas, ya el pueblo ya se dio cuenta. Sí, claro. O sea, tenemos que revisar eso, ¿verdad? Y el modelo que te digo, bueno, aconseja bajar. Trump, el señor presidente de los Estados Unidos, lo acaba de hacer, acaba de bajar los impuestos. Así es. Entonces tenemos que bajar los impuestos para que venga la inversión. Muy bien. ¿Sí? Perfecto, mi estimado Dante. Pero el modelo, a ver si alcanzo a decirlo, sí, también el capitalismo tiene deficiencias, insuficiencias para dar todo el empleo. Entonces allí donde el Estado también aconseja que hay que invertir también en lo que es infraestructura universitaria, ferrocarriles, etcétera, y para finalizar, las exportaciones, para atraer riqueza, y todo eso detona el empleo. Muy bien, mi estimado. Y acabamos con la pobreza. Dante, pues esperamos tener otra charla interesante sobre esos temas. Gracias, Marco. Sí. Y te agradezco mucho tu participación, que vengas a darnos tu mensaje y te damos un pequeño reconocimiento por qué amable, tu gran participación aquí en este programa. Gracias, muy amable. Pues a ustedes, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana por esta misma frecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias.